Hola a Bueno, todos, hoy tengo el gusto, el enorme placer de conversar nuevamente con Patricio Albornoz. Ya con Patricio nos hemos encontrado en una anterior oportunidad para hablar justamente de un caso norteamericano que era el caso Hermès versus Rothschild, un tema de tokenización y arte. Eh, y bueno, Patricio lidera la práctica de IP de la firma Boumtschel. ¿Cómo estás, Patricio? muy contento de estar acá contigo, muy contento de volver a vernos, y sobre todo como interpelado por el tema que nos ocupa, ¿no? Al Ok. igual que aquel de Hermes con Rothschild, que bueno, en el interín salió la sentencia, etcétera, al final le dieron la razón a lo que pedía Hermes. La reunión nuestra previa fue antes de la sentencia, ¿no? Bien. Y el caso de ahora también que involucra, bueno, los temas, como siempre vos en los temas que están ahí sobre los temas de actualidad jurídica, ¿no? Inteligencia Efectivamente, artificial, inteligencia efectivamente, artificial, que es un tema que, bueno, que la está rompiendo toda y que nos tiene a todos, si no preocupados, atentos, ¿no? sí, señor. Atentos. En general, aquellos que nos gustan estos temas de tecnología, a lo estamos siguiendo con particular apetito, te diría. Bien. Bueno, efectivamente, la razón por la cual lo vuelvo a convocar a Patricio es porque vamos a hablar sobre un precedente, también norteamericano, tengo entendido, sobre justamente arte, propiedad intelectual e inteligencia artificial. Para aquellos que ven, por ejemplo, son fans de Black Mirror, por ejemplo, hay un capítulo de Black Mirror que justamente trata esto. Para quienes han leído las noticias, vieron que en Hollywood hubo como una suerte como de piquete, ¿no es cierto?, de los actores, porque justamente la inteligencia artificial se está metiendo en un terreno que tiene que ver con el terreno, ¿no es cierto?, del arte en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, como Patricio es una persona que estos temas le interesan, y además yo sé que sabe mucho, lo convoqué para que un poco conversemos alrededor de este tema, donde, digamos, hay mucho por decir, no hay certezas. Y un poco lo que te quería preguntar, así como para arrancar, Patricio, es contanos un poquito este caso, cuáles fueron los hechos, ¿estás más o menos al tanto? Sí, estoy al tanto. Bueno, el caso sobre el cual vamos a hablar es un caso muy reciente de un ciudadano estadounidense, Stephen Thaler, no sé si lo estoy pronunciando como debería, pero contra la oficina de copyright, porque no es derecho de autor como sería si fuera un país de raíz jurídica francesa, digamos, o derecho continental europeo, sino que es un país de derecho sajón, Estados Unidos, y entonces es Thaler contra la oficina de copyright de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Thaler pretende todavía, porque él y su abogado sostienen que van a apelar esta sentencia, él pretendía registrar una obra creada. La obra se llamaba algo así como La entrada al paraíso o La otra entrada al paraíso. Es muy linda, por cierto, la vi. Que esta obra es creada íntegramente por inteligencia artificial. Y la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, siguiendo sus propios lineamientos y la ley, lo que sostiene es que esta obra no es registrable en tanto no fue creada por un humano y por ende no tiene autor. Es decir, que no puede haber autores no humanos conforme esta interpretación de la oficina. A ver, acá te interrumpí porque me abriste 400 puertas, pero bueno, a ver. Bueno, Es qué decir, acá bueno, qué tenemos, bueno, qué bueno. acá Lo que tenemos. tampoco sé es a dónde conducen, Augusto. No, Ese está es muy el bien, está problema, muy bien. ¿no? Son puertas que uno abre y está todo oscuro. Claro, exactamente. Sí, sí. Es decir, acá hay una persona humana que solicita registrar una obra de arte, no a nombre de Thaler, sino a nombre de una inteligencia artificial que fue la que en definitiva terminó creando esa obra. Claro, a nombre de Davus. Davus es una.
Está muy buena tu pregunta porque nos permite traer otros temas y sobre todo más información alrededor del caso concreto. Stephen Thaler no es un improvisado que decidió pedir esto, sino que Stephen Thaler es una persona que se dedica a temas de inteligencia artificial de hace por lo menos 30 años. Él es el desarrollador de esta inteligencia artificial, se llama Davus, que es la que se usó para crear esta obra, y Okay. tiene ya varios intentos, muchos de ellos judicializados, concretamente en Sudáfrica, en Inglaterra, también por temas de patentes, que si querés después charlamos un poco al respecto, pero las soluciones son similares, las que han dado. En todos los casos le han dicho que no, por ahora, es decir, tanto en Inglaterra como en Sudáfrica le han dicho que no al tema de la falta de autor, ¿no? De autor persona humana. Pero él lo sigue intentando. Él lo que busca acá es generar cierto impacto y un leading case que cambie la interpretación de la norma que hasta ahora tienen los tribunales estadounidenses, porque él podría perfectamente haber dicho que la obra era una obra de él usando a la inteligencia artificial como herramienta. Claro. Pero esto no es lo que él quiere, ¿no? Quiero ser bien explícito en esto porque esto es determinante. Él lo que quiere es el concepto, ¿no? De que la inteligencia artificial sea la autora. Entonces, por ahí va el A ver, problema. Si no, sería una cuestión meramente de grado de cuánto es el aporte de la inteligencia artificial como totalmente. herramienta. Mientras vos lo decías, mientras vos respondías o comentabas, yo pensaba justamente en eso, ¿no? Pero, a ver, ninguna duda que Stephen está intentando correr la raya. Ahora, lo real y concreto que más allá de que estemos hablando de propiedad intelectual o copyright, whatever, lo cierto es que cualquier derecho le pertenece a una persona física o jurídica. No le pertenece a nadie, ¿entiendes? ¿No? Es decir, Bueno, los derechos hago pertenecen a una alguien y ese alguien totalmente. es alguien con personalidad jurídica, me refiero. Estoy de acuerdo. En este caso, él lo que el último twist, digamos, de lo que él pretendía era reconozcan a la inteligencia artificial como creadora y a mí como titular de los derechos económicos sobre la obra, en tanto soy el creador y dueño, por buscarlo de algún modo, de alguna expresión, digamos, de la inteligencia artificial. Entonces él quería que se reconociera la inteligencia artificial como creadora, pero él hacerse de los derechos. Que convengamos que los derechos sobre esta obra en particular serían muy económicamente despreciables, digamos, pero más allá de eso, ese era el punto de Ok, Thaler, ese es el punto de Thaler. ok. Y comparto con vos que se nos hace bastante difícil, por lo menos a los abogados, y seguro que hay muchos que lo van a escuchar, esta idea de un titular de derechos no persona, ¿no? ¿Qué tipo de entidad sería si no es una persona ni de existencia ideal o humana, ¿no? Es raro, Eh, es nuevo. es nuevo y no va a faltar mucho tiempo para que esto termine ocurriendo. Y en el interín, nosotros nos estamos anticipando en este debate. A ver, poco volviendo a esta respuesta que recién me dabas, ¿no? Esto de que Stephen Tyler buscaba que el departamento le reconozca a la inteligencia artificial como su creador, como que es él, no, ya le pongo él y le estoy dando como un sujeto, ¿no? Es como el que termina creando o lo que termina creando ese producto y a mí reconozcanme como persona, ¿no es cierto?, la titularidad de esos derechos. Es como que él ahí está Claro, buscando una especie como de bifurcación. exacto, exacto. Ok, Exacto. y vos como abogado experto en el tema, te viene, ¿no es cierto?, un día a ver un tal Stephen Thaler y te propone esta idea, ¿no? Que quizás no sé si es de él o la trabajó junto con el abogado, no lo sabemos, Bueno, pero es el abogado que lo acompaña, ahora se me escapa el nombre, pero es una persona que está muy metido en estos temas y que lo viene acompañando desde hace mucho tiempo con esto. Yo calculo que será por lo menos un joint venture el ok, asunto, ¿no? ok. Porque están trabajando en esto hace mucho tiempo y él lo ha representado en las otras jurisdicciones donde Thaler ha intervenido.
Ahora, ¿lo ves como un planteo descabellado o vos decís, bueno, digamos, corramos el arco un poco para atrás e intentemos a ver si podemos innovar? ¿Vos porque acá, digamos, lo que veo es que esto de darle darle al que crea como el sello de creador, pero en definitiva la titularidad o el dominio está en cabeza de otro, no es que sería una persona física o Claro, jurídica. Esta suerte como de, digamos, a alguien hace muchos años se le ocurrió el usufructo, ¿no? Esto de el sí. dominio es como de alguna manera dividirlo en dos, por decirlo de alguna forma. Bueno, acá uno como que podría imaginar que estamos frente a un planteo parecido. Claro, digamos, sería larguísimo, pero voy a ser bien sintético, ¿no? Pero el usufructo está pensado para cosas, ¿no? Para objetos susceptibles de apreciación pecuniaria. En este caso lo que tenemos son bienes, es distinto, ¿no? Mm, Con bien. el régimen de los bienes. Y más, es decir, no son tangibles, no son físicos. El usufructo tiene como parte de su fundamento el hecho de que la cosa, al ser algo físico, si estás usando vos el campo, no lo puedo usar yo. En cambio, con el derecho de autor esa limitación deja de existir, ¿no? Acá no hay alambrados, el derecho de autor lo podemos usar en forma simultánea muchas personas, podemos explotar una obra. Con lo cual, no es exactamente así, digamos, la analogía, pero Ajá. sí, y además en el caso del derecho de autor, es importante la mención de los autores por todo el tema de los derechos morales, ¿no? En el derecho de autor vas a tener, por un lado, los derechos morales, que básicamente son los que se reconozca la autoría de la obra, y por el otro, los derechos patrimoniales. Ocurre desde hace mucho tiempo, muchos cientos de años, que se contrata, por ejemplo, a un equipo de escritores, pintores, desarrolladores, todo el mecenazgo de Florencia, de los Medici, por ejemplo, los tipos se reservaban para sí la explotación patrimonial de la obra, o por lo menos para tenerla en su casa, digo, y el autor era otro, ¿no? Esto de disociar la persona del autor de aquel que se beneficia es inherente al derecho de autor, de aquel que recibe el beneficio material es inherente al derecho de autor, ¿no? Por su naturaleza. Ah, mirá qué interesante, me encantó este último ejemplo que diste, porque en el fondo lo que estamos hablando acá es más o menos de algo muy parecido, ¿o no? Tiene muchos puntos. Vamos a decirlo todo. Digamos, esto, así como nos sorprende y nos parece un tema totalmente novedoso, que lo es, insisto, esto es una revolución de verdad, Ujú. por lo menos desde mi humilde perspectiva de un abogado que no es un especialista en cuestiones informáticas ni ingenieriles, pero que me divierte y trato de indagar permanentemente. Pero más allá de eso, no es que no ha pasado esto, digamos, yo siempre recuerdo cuando veo estos casos, que son este, pero hay muchos más parecidos, ¿no? Me acuerdo de un caso del año 1888, donde se reclamaba derechos de autor por una fotografía que se le había tomado a Oscar Wilde, que es un escritor que a mí me fascina. Entonces, todo lo que hay alrededor de él, yo trato de leerlo. Y, y se llegó a decir en aquel momento que en realidad la obra no era del fotógrafo, sino que era de la máquina, porque la máquina era la que en definitiva había captado la imagen y retratado. Y Ajá. ya en ese momento se dijo que sí había intervención determinante del autor en la elección del foco, la luz, la vestimenta, etcétera, ¿no? Con lo cual son temas nuevos pero que también se pueden buscar las soluciones en casos bastante viejos, quiero decir. Ok. También tenemos, por ejemplo, que está mencionado en la sentencia que comentamos, el caso del mono Naruto. No sé si te suena el macaco que se tomó una selfie. Esto es un caso de hace unos cuantos años, no recuerdo las circunstancias exactas, pero parece que uno de los fotógrafos de una expedición a alguna jungla o algún, no sé, al lugar donde estaba este mono,
se olvidó la cámara o la dejó, y el mono tomó la cámara, como es un animal curioso, digamos, creo que compartimos el 99,9% del material genético con los monos, o sea que son bastante parecidos a nosotros, hizo lo que cualquier chico hubiera hecho, apretar el botón, y quedó inmortalizado. Y bueno, en ese caso estaba la duda de quién era el autor de esa foto, si el dueño de la cámara y se discutió, bueno, ¿cómo sería si en realidad en vez de olvidarme la cámara la pongo de forma tal que el mono se vea tentado de tocar el botón, porque le pongo una banana arriba, qué sé yo, no sé. Y tampoco tenían autor porque no estaba todavía la doctrina de la persona no humana, como tenemos acá para la orangutana Sandra. No sé si estás al tanto de ese caso, que se le reconocieron ciertos derechos en el zoológico. No, esto es cierto, esto es acá. No, bueno, así. Sí. Eh, y como el mono, al no ser humano, no puede ser autor. Entonces, quedó como que no había derechos autorales sobre esa obra, ¿no? Bueno, Y Patricio, mira qué interesante esto, la verdad que no me acordaba del caso de la orangutana, pero estas definiciones, ¿no? De persona no humana, como también es una persona jurídica, ¿no es cierto? claro, Claramente. claro. Este, con lo cual acá lo único que estaría restando es darle a la AI personalidad jurídica Sí, sí. para dar este salto, digamos. Es que los Claro. estados le reconozcan a la AI, a la inteligencia artificial personalidad jurídica. Sí, sí. Y cómo va a estar eso asociado a los creadores, ¿no? De la inteligencia artificial. Eh, cómo se van a resolver esos temas, más allá de los de derecho de autor, ¿no? Se me ocurren un montón de temas de responsabilidad que podrían girar alrededor de soluciones o sesgos que los tiene la IA, y quién se va a hacer responsable de eso, ¿no? Bueno, Este, acá tocaste un tema interesante que es el tema de responsabilidad civil, donde siempre, ¿no es cierto?, terminamos tratando de encontrar la responsabilidad en aquellos que están detrás de la inteligencia artificial, claro, cuando nosotros construimos, digamos, mentalmente a la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Como algo que utilizamos para poder crear algo distinto, ¿no? Y acá la pregunta que me hago permanentemente es, ¿dónde va a quedar todo esto, todo este análisis que estamos haciendo, el día que la inteligencia artificial sea como autogenerativa? Como que ya no es que la desenchufás y se muere, sino que la desenchufás y sigue funcionando, ¿no? Es decir, esto de Terminator, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial que ya no depende de nosotros, sino que se autodetermina, ¿no? ¿Dónde quedan estas barreras conceptuales desde el lugar de donde nosotros hoy analizamos todos estos temas, ¿no? De propiedad, de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo totalmente, totalmente. que hay- No tengo ni cerca la respuesta, no puedo ni adivinar, no, ni siquiera me atrevería a una conjetura, ¿no? Ok, ok. De ningún modo. Te puedo decir algo, un dato curioso, que es que lo saqué, en realidad no, lo saqué de una charla de la Asociación de Agentes muy reciente, de hará 2 semanas, de agentes de la propiedad industrial acá de Argentina, ¿no? Ujú. Donde se tocó alguno de estos temas, y si uno le preguntaba, por ejemplo, a ChatGPT, dos cosas interesantes respecto de ChatGPT. Aclaro que nos estamos moviendo de plataforma de inteligencia artificial, ¿no? El caso Thaler es con Davus, que es una plataforma que él creó para desarrollar imágenes, y en este caso voy a hablar de ChatGPT, que ya casi todos los que nos vean van a saber lo que es, ¿no? Pero, Seguro. pero si uno le preguntaba, primero, ChatGPT establece bien claro en sus políticas, en sus términos y condiciones, que los derechos de autor, en tanto no violen derechos de terceros, ni leyes, ni las propias políticas y cosas, pertenecen a aquel que ingresa los prompts. Es decir, que desde ese lado, ellos te dicen, nos reservamos el derecho a utilizarlos para seguir entrenando la IA, pero
pertenecen a usted y usted puede usarlos como le parezca. Eso por un lado. Pero que aclara algunos temas de titularidad, si se quiere, lo de ella. Y por otro, una pregunta curiosa que le hicieron fue, en diciembre de 2022 le preguntaron a ChatGPT qué ocurre si mediante este programa se produce alguna infracción de derechos de autor. Y ChatGPT contestó algo que lo voy a leer porque es fantástico. Dice que como soy una inteligencia... En general, la responsabilidad de infracciones por derecho de autor recae en la persona o entidad que realiza la infracción. Como soy una inteligencia artificial, no tengo capacidad de cometer infracciones a derecho de autor de manera consciente. En caso de que mis respuestas infringieran derechos de autor de terceros, la responsabilidad recaería en OpenAI, ya que son ellos los que me han creado y entrenado. Esto contestó en diciembre del año pasado. En agosto contestó esto. O sea que aprende la máquina. La responsabilidad por las posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual recae principalmente en quien utiliza la tecnología y genera el contenido. En este caso, el usuario que interactúa conmigo. O sea que en estos 8 meses... ¿Habrá aprendido o alguien de ¿Aprendió? Claro que sí. o alguien de OpenAI dio la respuesta y la corrigió? No, recalculó porque al haber tenido el boom que tuvo la inteligencia... Para que te des una idea, la inteligencia artificial llegó al 1.000.000 de usuarios, el chat, el OpenAI, o sea, fue un fenómeno realmente disruptivo. En 5 días ya tenía 1.000.000 de usuarios. Para las otras compañías que llegaron al 1.000.000 de usuarios tardaron por lo menos, ya te digo, porque lo tengo acá, meses. Instagram, 4 años Netflix, por ejemplo, para decirte un par, ¿viste? 2 años y medio Airbnb, o sea, el 1.000.000 de usuarios es grosso, es un montón, y lo hicieron en 5 días. O sea que lo vemos como algo natural, como algo que está incorporado a nuestra cotidianidad, pero esto sí que existía, por supuesto, hace un montón de años, pero de forma masiva y con el nivel de acceso que tenemos hoy, es algo muy reciente. Es algo realmente muy reciente, y de vuelta vamos a todas las incertidumbres que tenemos al respecto, ¿no? Y Patricio, esta plataforma Davos sería como una suerte de ChatGPT, pero para obras de arte. Claro, no la conozco en detalle, no sé si no tiene otras facultades, digamos, pero básicamente sí, es una plataforma a la cual uno le da ciertos lineamientos, que en el caso de este hombre dijo que eran los mínimos, ¿no? Vos tenés que tener en cuenta que el derecho de autor no protege la idea, sino que protege la expresión concreta de la idea, ¿no? La materialización de la idea. Con lo cual, si yo le digo a la inteligencia, a Dabu, le digo, pintá la última cena, yo no voy a tener autoría en eso, ¿no? Porque yo lo que dije es un concepto general, la idea de la última cena, que es un cuadro que ya se ha reproducido en infinidad de versiones por infinidad de autores. Y lo protegible va a ser esa expresión, y esa expresión no va a tener autor, porque el autor va a ser Dabu. Yo no sé si Dabu también sirve para otras cosas, probablemente sí. Entonces, Ahora, perdón, no, redondeo esto. La discusión que vamos a tener ahora es hasta qué punto la inteligencia artificial va a ser una herramienta de la cual se van a valer los artistas, las productoras de guiones para televisión, por ejemplo, y hasta dónde el prompter, digamos, aquel que ingresa los prompts, que son las instrucciones que uno le va dando para que salga ese out, perdón por el uso de términos en inglés, pero no existe. Salga ese, no existe en español, ¿no? O por lo menos no los tengo a mano, no los conozco. está perfecto. Que salga el resultado, digamos. Bueno, ¿hasta qué punto, esto es lo que van a evaluar los jueces del futuro, hasta qué punto esa intervención humana es autoría o no? Si yo le pido, a ver, escriba una novela romántica. Bueno, no, definitivamente no. Ahora, si yo digo,
escribo una novela romántica que transcurra en tal lugar, cuyos personajes sean así, asá, bueno, es una cuestión de grado, Augusto, es una cuestión de grado, digamos, de hasta qué punto es una herramienta, como puede ser la máquina fotográfica o un pincel, y hasta qué punto es directamente la autora. Si fuera la autora la inteligencia artificial, el que promptea perdió. A ver, eh, hay hay muchas aristas de esta conversación que para mí es como que tienen hoy ya solución en el derecho vigente y que es como que es todo un debate que al final del día es como que decís, llegamos al mismo lugar, ¿no? Pero por otro lado tiene lo fascinante de lo nuevo y de lo disruptivo, ¿no? Porque al final del día yo lo que pienso y razono es, ¿cuál es la razón por la cual una persona humana con cierta vocación artística que utiliza una herramienta, en este caso llamada Davos, para generar una pieza o una obra de arte, va a necesitar inscribir la titularidad de esa obra de arte a nombre de una inteligencia artificial, cuando en realidad la puedo inscribir a nombre mío, que es en definitiva, yo me quiero beneficiar con eso, habiendo aprovechado, ¿no es cierto?, la tecnología que me ofrece la inteligencia artificial, ¿no? Es como que digo, ¿cuál es la razón por la cual eh, quizás acá Stephen Thaler tiene alguna suerte como de conflicto de interés porque es dueño de la plataforma, por así decir, de Davos? Pero digo, para aquel que es usuario, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, Bueno, de la herramienta, cuál sería la utilidad de pedir inscribir la obra de arte a nombre de una OpenAI y no a nombre mío, que soy el que definitivamente no, ninguna. No, le no, di los prompts a la ninguna, o por máquina? lo menos no la estoy viendo. No, 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 Claro, sí, ¿entendés? no la hay. En realidad sería más bien al revés, ¿no? El hipotético pretendiente de autor tendría que decir exactamente lo contrario, ¿no? Decir que minimizar el aporte de la inteligencia artificial a favor de todas las instrucciones que le fue dando para que el resultado, para orientar el resultado a una expresión de su propia personalidad, como dicen los autorealistas, Bueno, ¿no? acá diste un tema muy importante, que recién vos decías, es un tema de grados, porque yo digo, si yo presento una obra, supongamos una obra literaria, como vos recién decías, donde yo a la máquina le cargué de un montón de datos, que al final del día me sacan una obra literaria, pero que no es que la escribí yo, sino que la hizo la máquina. Pasa que yo le puse mucho input de información, pero la verdad que yo no escribí ni el título ni el índice. Bueno, ahí, yo voy, ¿no es cierto?, a copyright y voy con el ejemplar y lo inscribo, ¿no? Digo, me parece que la averiguación que van a tener que hacer los registros dentro de no mucho tiempo va a ser que el que pretenda escribir una obra de arte, que venga y demuestre que la escribió él y no que la escribió una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, claro, si el registro fuera local, donde el registro de derecho de autor no tiene examen, sino que es más bien, se deja constancia de que la obra la presentó un fulano de tal y dijo que era su obra tal día. Ese simplemente, eso es controvertible, ¿no? Es una presunción iuris tantum, ¿no? Pero ahora, en general, no te la van a examinar a la obra dentro del No, registro, obvio. te la va a examinar aquel que quiera usarla y no pagarte, o aquel que quiera decir esto es un plagio de lo mío, ¿no? Pero sí, 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 estoy de acuerdo. Igual, yo siempre con estas cosas me acuerdo el día que me enteré de que la Capilla Sixtina, el techo de la Capilla Sixtina, no había sido íntegramente pintado por Miguel Ángel, sino que Miguel Ángel tenía un montón de asistentes. Es obvio, ¿no? Yo era chico en ese momento, fue cuando fui y la vi, digo, esto es mágico. Y ahí empecé a preguntar y un romano mala onda me sacó del vuelo y me dijo, no, escúcheme, esto lo han pintado más de uno. O sea, el pintor tiene sus ayudantes que hacen, por ejemplo, no sé, si hay un cielo, hay un tipo que pinta la parte azul con instrucciones del pintor. Bueno,
no deja de ser una obra de Miguel Ángel. Claro, Está claro que es una obra de Miguel Ángel, porque él puso la idea, la dirección artística del cuadro, y el cuadro es la expresión de su personalidad, por más que se haya valido de diferentes instrumentos, perdóname la barbaridad de decir instrumentos a los adalides de Miguel Ángel, que hayan sido unos capos todos, pero por más que se haya valido de esos instrumentos, no deja de ser el autor. En el caso de la obra que vos describís, donde minuciosamente esta persona preparó todos los prompts y le fue dando las indicaciones para que la inteligencia artificial sacara el producto que él estaba buscando, ¿no? Eso es lo que va a observar. Y bueno, ahí sí es autor. Y ahí te van a decir que es autor cualquier tribunal. bien, bien, excelente, excelente. La verdad, Patricio, he aprendido mucho, me encantó esta charla, súper interesante, hemos volado un poco, pero también mezclándolo con cosas de la realidad. Sí, sí. No, Eh, son temas inagotables. Esta es para, no sé, una charla muchísimo más larga. mucho más larga. Hemos conversado con Patricio Albornoz, líder de la práctica de IP de la firma Bonchil Argentina. Patricio, gracias por estar con nosotros nuevamente y bueno, esperemos volver a encontrarnos en otro de estos temas tan interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Fue realmente un placer para mí, ¿sí? Así que nos vemos la próxima.